Bueno, buenas tardes a todos y todas. A continuación, vamos a dar paso a la segunda conferencia magistral. Nos acompaña en modalidad virtual el doctor Carlos Pérez del Valle, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Cardenal Herrera CEU, magistrado en excedencia, becario Humboldt en la Universidad Bonn, autor de un manual de Derecho Penal de parte general, 8 libros y más de 90 artículos y capítulos de libro sobre Derecho Penal, Filosofía del Derecho y Derecho Procesal Penal, quien en esta oportunidad disertará sobre arrepentimiento y crimen organizado, crítica de una visión funcional. Este tema es una mirada necesaria en el abordaje penal actual. Bueno, le damos la bienvenida y lo escuchamos con atención. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, que para mí es un honor, en primer lugar, porque se trata de unas jornadas en las que se rinde homenaje a un admiradísimo profesor y maestro de maestros como el profesor Polaino Navarrete. Está dirigida por dos colegas y amigos entrañables como los profesores Buonpadre y Basílico, y donde concurren buenos amigos como el profesor González Cusack, que me precedió hace un rato, o el profesor Polaino Ors, o alguna colega muy admirada como la profesora Akale. Bien, sin más prolegómenos, pero teniendo claro que lo más importante es el agradecimiento, no lo que voy a decir ahora, iniciaré mi exposición con una referencia, si quieren, histórica. Y una reflexión sobre el arrepentido y el arrepentimiento. Yo tengo unas notas y en mis notas la palabra arrepentimiento aparece entrecomillada, lo aviso, ¿no? Hablo de arrepentimiento porque el arrepentimiento es un arrepentimiento entrecomillado. Yo no sé si ustedes recuerdan un juicio ya de hace bastantes años, había sido promovido por los jueces Falcone y Borsellino, era el llamado Maxi Proceso de Palermo. En ese Maxi Proceso de Palermo hubo dos arrepentidos importantísimos porque habían sido cargos muy relevantes en diferentes grupos mafiosos. Uno era Tommaso Buscetta, que había formado parte de lo que se llamaba la Pizza Connection y algunas otras cosas. Pertenecía a la mafia vinculada básicamente a Palermo, pero su expresión era la siguiente. Yo no soy arrepentido porque no tengo nada de qué arrepentirme. Lo que yo era permanece en mí. Yo no apoyo más aquella estructura de la que yo era parte, por eso no soy un arrepentido. Otro era Antonio Calderone. Antonio Calderone era uno de los fundadores, porque por lo visto nunca había existido mafia en Catania hasta que no apareció él, de los fundadores de la mafia en Catania, que desarrolló por otras partes, por lo tanto de la mafia siciliana, pero en un punto, incluso en sus propias memorias se habla de un grande, escritas por un periodista, pero redactadas por él, un grande pentito, un gran arrepentido, y en algunas ocasiones se ha hablado de él como el superpentito, el superarrepentido. ¿Qué es lo que dice Calderone? Calderone dice casi lo contrario, dice: no me molesta ser definido arrepentido porque estoy verdaderamente arrepentido de lo que he hecho. Yo soy verdaderamente un arrepentido, dice Calderone. Primera vista, la visión de Buscetta es la visión, yo no soy arrepentido, consecuencialista. Yo en realidad tampoco estoy arrepentido, pero me interesa, entre comillas, arrepentirme. Me interesa arrepentirme porque voy a recibir unos beneficios penales. Aunque dice, yo ya no apoyo esa estructura, esto es la cosa nostra, y acepta evidentemente los beneficios que el fiscal le ha ofrecido. Por otro lado, tendríamos una visión radicalmente deontologicista, por lo menos de forma aparente, la de Antonio Calderone, que reconoce su arrepentimiento, y aquí sí real, moral, de los hechos cometidos. Luego regresaré a esta cuestión, pero voy a hacer, si quieren, un repaso sobre las figuras en las que normalmente reconocemos. Voy a intentar hacer alguna incursión en el derecho penal argentino también. Ustedes me disculparán si me equivoco en alguna referencia, en algún número de código o en alguna expresión. Y haré una visión comparativa. Y haré una incursión en
en la categoría que la dogmática ha denominado durante muchísimo tiempo excusas absolutorias. Yo tengo una idea peculiar, especial, sobre la función de las excusas absolutorias en la teoría del delito. De hecho, estoy ahora trabajando en la adaptación de mi manual de parte general para que pueda salir publicada en Argentina y en Uruguay, espero que en unos pocos meses, en las que creo que no hay una diferencia sustancial entre las excusas absolutorias y otras causas de excusa. No voy a entrar en eso, pero voy a dar un repaso para que vean cómo la fundamentación que se propone para las excusas absolutorias no es del todo irreal y tiene bastante que ver con la idea del arrepentimiento muchas veces. Fíjese, la primera excusa absolutoria, entre comillas, es el desistimiento, que está previsto en el artículo 16, 2 y 3 del Código Penal español, y si yo no recuerdo mal, el artículo 43, por ahí, del Código Penal argentino, cuando se regula, y cuya fundamentación, como saben, siempre ha sido discutida. Yo, de alumno, tenía una gran confusión porque pensaba, no sabía si el puente era de oro o de plata, porque unos profesores decían que era oro, otros de plata, el puente que se decían. La explicación del desistimiento es que se le ofrece un puente. Desde luego era un puente de un metal precioso, algunos decían de plata, otros decían de oro, no sé exactamente, me da igual, de diamante, me da igual, ¿no? Pero efectivamente se le ofrecía al delincuente una posibilidad de escapar de la pena. Y en el fondo, un desistimiento es, entrecomillado, un arrepentimiento activo. Luego haré alguna reflexión más allá de eso. A esa excusa tradicional se unen, por ejemplo, en el Código Penal español, no aparece en el Código argentino esta, por lo menos que yo haya visto, la exclusión, o sea, en el caso de la celebración de un matrimonio inválido en perjuicio del otro contrayente, si el matrimonio es posteriormente convalidado, ¿no? Y se dice, bueno, si el matrimonio es posteriormente convalidado, no le castigamos con una pena. O en la confesión del falso testimonio antes de que la sentencia que era consecuencia del falso testimonio sea ejecutada. Tampoco lo he visto en Argentina, ¿no? Igual existe, pero yo por lo menos no lo he podido ver. Sin embargo, sí existe la exclusión de pena en España para el delito de rebelión y en Argentina para el delito de traición cuando se confiesa la conspiración. Arrepentimiento activo, que excluye la pena. Como ven, estos son planteamientos más bien, luego haré otra reflexión al respecto, deontologicistas, es decir, dejo de castigarle porque se ha arrepentido. Se han ido sumando algunas vinculadas al derecho penal económico. Por ejemplo, en el derecho penal español, esta es muy moderna en el derecho penal español, no aparece en el derecho penal argentino, la exclusión de la pena por la cooperación activa de administradores, gerentes, miembros del personal de sociedades con delitos relativos al mercado de los consumidores. Esto es muy claro. Cuando un delito va a perjudicar al mercado de los consumidores y un administrador coopera para evitar los efectos del delito, se excluye la pena. Bueno, en fin, hay una cierta racionalidad, ¿no? Pero algo que sí existe en Argentina, en la ley 24.769, en el artículo 16, es la exclusión de la pena en los casos de regularización en los delitos fiscales. Y esto sucede también en España, tanto con los delitos fiscales como los fraudes de subvenciones, como el impago de cuotas de la seguridad social. Y finalmente, hay un caso del que me voy a ocupar ahora más detenidamente y que tiene bastante que ver con esto, porque tiene que ver con la corrupción, los que se excluye la pena en el Código Penal español del cohecho, es decir, del soborno, cuando el particular que ha participado en el cohecho lo revela en los 10 días siguientes al hecho y antes de que se descubra. Es decir, esta exigencia de que se revele antes de que se descubra parece que me quiere indicar que de lo que se trata es de facilitar la tarea de la investigación, gracias a que el sobornador, quien soborna, lo revela, conocemos el delito. Evidentemente, si examinamos cada uno de los supuestos que yo he visto y que se quieren trasladar de principio a la criminalidad organizada, la corrupción entraría en un mismo paquete si quieren, pero se quieren o se trasladan de algún modo en la criminalidad organizada, hay un cierto consecuencialismo. Es decir,
averiguamos la existencia del delito o probamos la existencia del delito gracias al comportamiento del arrepentido. De todos modos, yo creo que sobre esto hace falta una reflexión, es necesaria una cierta reflexión. Por ejemplo, cuando se intenta justificar que la pena desaparece en el caso del cohecho, del soborno, se dice, bueno, el particular corruptor ayuda a las autoridades, lo acabo de decir, a descubrir la infracción y revela, por tanto, un hecho muy grave, que es un hecho de corrupción. La lucha contra la corrupción, como la lucha contra la criminalidad organizada, se vincula al comportamiento del arrepentido. ¿Cuántas veces oímos? Para luchar contra la criminalidad organizada, para luchar contra la corrupción, necesitamos precisamente a alguien que nos den datos, porque si no es muy difícil de llegar a esos datos. Pero yo creo que hace falta una reflexión. Solo se beneficia, en el caso del soborno, el corruptor, es decir, el que no es funcionario. Pero no necesariamente el corruptor es, y permítame la reflexión, yo pertenezco a un grupo de autores más extendidos, si quieren, en los Estados Unidos, que pensamos que las valoraciones del derecho penal son paralelas a las valoraciones de la filosofía moral. Permítanme que haga la siguiente reflexión. Muchas veces el corruptor es moralmente o realiza un comportamiento moralmente más reprochable que el corrompido, que el funcionario. Imagínense el caso de un corruptor, un empresario multimillonario, que ofrece una cantidad modesta de dinero, no muy grande, a un funcionario porque sabe que ese funcionario que padece ludopatía tiene graves problemas para sacar adelante a su familia. Evidentemente, la responsabilidad del corruptor es mucho más grave desde el punto de vista moral, desde el punto de vista moral. O imagínense incluso un caso de chantaje, en el que un corruptor ofrece algo de dinero al funcionario con la amenaza de revelar una relación extramatrimonial. Evidentemente el corruptor realiza un comportamiento moralmente más reprochable, ¿no?, que el del funcionario, que se encuentra, por decirlo así, de algún modo coaccionado. Y sin embargo, esto no lleva nunca a una reflexión desde el punto de vista del merecimiento de la pena, porque el merecimiento de la pena se mide en relación con la utilidad que proporciona el proceso. No entiendan que yo estoy diciendo que esto esté mal, que posiblemente sí pienso que muchas veces está mal, pero lo que quiero decir es que nos falta una reflexión sobre eso, no hemos reflexionado suficientemente sobre eso. Un argumento similar al que he utilizado para el caso del cohecho podría hacerse en relación con los delitos fiscales. Tal vez, salvo que yo me equivoque, en la Argentina no, porque la pena con la que se castiga los delitos fiscales en la Argentina es exclusivamente privativa de libertad. Pero en el Código Penal español los delitos fiscales se castigan con pena privativa de libertad y multa. ¿Esto qué quiere decir? Que al Estado, en realidad, le sale más rentable una condena por delito fiscal, porque cobra la cantidad como responsabilidad civil derivada del delito y además va a cobrar una multa. Gana dinero el Estado con la condena, en España, insisto, en Argentina no creo que sea así, pero el Estado gana más dinero con una condena, por lo tanto, el único ahorro, por decirlo de algún modo, es el tiempo del juez para juzgar o, en todo caso, el ahorro que implica, esto sería una especie de contabilidad analítica derivado del riesgo de una absolución por el delito fiscal. Cosa que, por otra parte, es relativamente improbable, salvo por causas formales, porque los delitos fiscales, al menos en España, aparecen en el proceso totalmente articulados por un preproceso montado por la Administración Tributaria, en el que, por cierto, no se han tenido en cuenta garantías vinculadas al principio nemo tenetur, ¿no?, donde en un proceso por delito fiscal se me pide documentación bajo amenaza de sanción y la autoridad fiscal no me dice que a lo mejor lo que están investigando es un delito fiscal. Es decir, no se me dice, oiga, proporcione usted material que le va a dar usted, usted mismo a aportar pruebas para su culpabilidad. Bueno, sí, pero esto es una cosa muy sabida. Yo no dejo de aprovechar ocasión para denunciarla, pero es así.
Bueno, esta dinámica consecuencialista es la que prima en los casos de arrepentimiento, también cuando es reconocido como atenuación de la pena. Fíjese la previsión del artículo 41 ter del Código Penal argentino en relación con una serie de casos específicos, bastantes casos específicos que aparecen en un listado, donde la rebaja de la pena es relevante, ¿no? No recuerdo si es del tercio a la mitad o del tercio a la mitad, es decir, una horquilla, ¿no? O en el Código Penal español, donde aparece la atenuación, la rebaja es de 1 o 2 grados. Fíjese que en el Código Penal español además aparece en 2 casos de criminalidad potencialmente organizada. Uno, en todos los delitos contra la salud pública, no solo en el delito de tráfico de drogas, aunque evidentemente está creado para el tráfico de drogas, pero alcanzaría, por ejemplo, a delitos alimentarios, a delitos de puesta en circulación de alimentos peligrosos o de medicamentos peligrosos, etcétera. Pero, en fin, y además lo que dice textualmente la ley es siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas, dice, y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes, bien para impedir la producción del delito, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de organizaciones, asociaciones. La primera parte, para impedir la producción del delito, sería irrelevante, porque en realidad es un desistimiento activo. Ante una tentativa acabada, realiza un comportamiento activo que evita la consumación. Por lo tanto, si evita la consumación del delito, esto sería innecesario que lo dijera, porque hay un desistimiento activo de un partícipe que ha evitado la consumación. La segunda parte es la importante, es la de la obtención de las pruebas decisivas, ¿no? Aquí es donde está realmente el problema. Y el segundo caso en el que aparece en el Código Penal español es el caso del terrorismo. En el caso del terrorismo, se habla, el supuesto es exactamente el mismo, se describe lo mismo. La única diferencia es que cuando habla de asociaciones o organizaciones, habla de asociaciones o organizaciones terroristas. Permítanme una reflexión, si quieren, histórico-geográfica aquí, ¿no? En Alemania, esta atenuación existió aproximadamente hasta el año 2000. Es decir, desapareció cuando desapareció la fuerte amenaza del terrorismo interno existente en Alemania, es decir, sobre todo las actividades de la Baader-Meinhof. Yo creo que esto es una muestra también de utilitarismo, de consecuencialismo en la previsión del arrepentimiento. Bien, a mi juicio, las dudas que surgen de estas figuras son obvias también en una perspectiva procesal. Fíjense que el arrepentido es un coimputado que declara contra los demás en un proceso. Por tanto, se solapa, esto evidentemente se solapa con un problema de protección de testigos, esto en el caso Bruschetta o en el caso Calderone fue muy claro, sobre todo en el caso Bruschetta, donde declararon, o Calderone, declaró también en procesos norteamericanos y fueron las autoridades norteamericanas las que le proporcionaron una identidad falsa, ¿no? De hecho, cuando murió Bruschetta, apareció en las noticias, pero no se revelaba ni dónde vivía, porque claro, la familia ya estaba utilizando aquella identidad falsa, no sé que alguien se quisiera vengar sobre las personas, las personas vinculadas familiarmente con Bruschetta, ¿no? Pero hay dos cuestiones procesales que a mí me parecen cruciales aquí. Por un lado, lo que dice es, hay que obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones. Mi pregunta es, ¿obtener pruebas es suficiente con la declaración de uno mismo, con la declaración del coimputado? ¿O hacen falta que se aporten otros elementos? Si fuese suficiente con la declaración personal, lo cual desde un punto de vista procesal parecería razonable, añadida a otras, quiero decir, lo que aporta el arrepentido. Puede haber otras pruebas que no ha aportado el arrepentido. Si fuese así, que insisto, parece una interpretación más o menos razonable, no se entiende por qué no es aplicable con carácter general. Es decir, no se entiende por qué solo estamos hablando en unos casos concretos que el coimputado tenga ese beneficio. ¿No? ¿Por qué un coimputado en un asesinato o en tráfico de personas, por poner un delito transnacional de cierta gravedad, y el de tráfico de drogas sí? No se entiende por qué. ¿Por qué el delito de blanqueo? Por cierto, que yo creo que en el Código Penal argentino, si es posible, el delito de blanqueo, sí, o por lo menos en el Código Penal alemán, sí. El delito de blanqueo, sí, no, en el Código español, y el tráfico de drogas, sí.
No se entiende, pero sobre todo el caso de la trata de personas me parece que es un crimen transnacional, como el tráfico de drogas, con las mismas expectativas de riesgo, los mismos parámetros. ¿Por qué no? ¿Por qué no con carácter general, si de lo que se trata es de la declaración del coimputado y no de que haga más cosas? Y en el caso de que fuese así, es decir, de que se admitiese esta conclusión que yo estoy manteniendo, el problema es otro, ¿hasta qué punto puede aceptarse la credibilidad de la declaración cuando el que va a resultar beneficiado, el que está declarando, va a resultar beneficiado por lo que declara? Es decir, ¿puede un tribunal dudar de la credibilidad de la declaración cuando la propia ley le está otorgando un beneficio? ¿Hasta qué punto esto es así? Fíjense, aquí hay que eludir cualquier hipocresía. ¿Por qué dentro de la estructura propia del proceso inquisitivo, aparte del problema evidentemente que tiene que ver con la dignidad de la persona, voy a hablar del tormento? Dentro del sistema del proceso inquisitivo, el tormento tiene una cierta coherencia dentro del proceso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el sujeto confiesa y la confesión hace prueba plena. Pero frente a esto hay un argumento decisivo, claro. Insisto, dejando al lado el problema de la dignidad de la persona sometida a tormento, que evidentemente se está vulnerando. Pero hay un argumento decisivo, es ¿cómo puedo confiar en la confesión de quien ha sido atormentado? De quien está sido sujeto a una presión física. ¿Cómo puedo confiar? Bueno, lo invierto. ¿Cómo puedo confiar en la declaración de quien está siendo premiado por la declaración cuando ha cometido un delito? Cuando Bruschetta o Calderone cometieron delitos tan graves o más graves de aquellas personas que han sido condenadas. ¿Cómo puedo confiar en la credibilidad de esa declaración? Estas dudas, a mi juicio, conducen a una duda sobre los fundamentos. La pregunta es, ¿por qué razón merece menos pena el arrepentido del delito? Y la segunda pregunta es, ¿lo merece aunque no se haya arrepentido de verdad? Esto es, yo creo que aquí, por ejemplo, la prevención general negativa no tiene explicación. Francamente, no tiene explicación. No tiene explicación porque si yo sé que si me voy a arrepentir no me van a condenar, ¿qué efecto? Arrepentir, es decir, si voy a pegarle el chivatazo, si voy a contar que los demás han cometido el delito, no me van a condenar. Entonces, ¿qué efecto intimidatorio tiene en mí la pena? Muy reducido, claro, muy reducido. La prevención general negativa aquí no funciona. La prevención general positiva, al menos en la primera versión de Jacobs, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahora la versión de Jacobs de la última época es más retributivista, pero resuelve el problema, pero solo de forma aparente, porque, claro, lo que dice Jacobs es que todos estos casos están justificados porque se ha producido una modificación del hecho que implica el reconocimiento exterior de la norma. Y esto es muy razonable también, es muy razonable. Pero una consideración en la forma en la que se produce la modificación irrumpe en esa afirmación de forma virulenta. El desistimiento, por ejemplo, no es admisible si no es voluntario. La voluntariedad es lo que implica el reconocimiento de la infracción de la norma. Esto es, el arrepentimiento voluntario. El arrepentimiento con elementos subjetivos, con un factor subjetivo. Otra cosa es que el arrepentimiento sea dolor, que es distinto, que puede no sentirse dolor. Pero el arrepentimiento implica un factor subjetivo. Si no, el desistimiento no exigiría voluntariedad. Y una segunda cuestión es, tanto en el Código argentino como en el Código español, cuando se habla de la atenuación, nos plantean una horquilla de pena. ¿Cómo mido la pena? ¿Por qué más o menos pena? En función de cuánto se ha arrepentido. Luego el factor subjetivo cuenta. El factor subjetivo cuenta. Porque ya parto de la base de que me ha aportado pruebas. Con lo cual, esto no hay un factor distintivo. ¿Por qué más a unos, o más pena a unos y menos a otros? Porque se ha arrepentido más. Porque su arrepentimiento subjetivo es más sincero. Bueno, estos son reflexiones sobre la excepción de la excepción, es decir, si para la excepcionalidad de la criminalidad organizada cabe actuar con la excepcionalidad de la atenuación o incluso la exclusión de pena del arrepentido. Yo les haré un inciso, porque esto es un motivo de reflexión mía en los últimos meses y en los próximos, es sobre lo que estoy trabajando, y es sobre la recuperación de la idea del arrepentimiento. A mi juicio, la capacidad de arrepentimiento activo como rectificación en la conducción de la vida, la culpabilidad de la conducción de la vida aquí funcionaría en una perspectiva positiva y no negativa,
sería una exigencia básica de la imputabilidad. Fíjense que esto resuelve un problema respecto de los psicópatas, que muchas veces no son considerados enfermos mentales. Da igual que no sean considerados enfermos mentales. El problema del psicópata es cuando no es capaz de arrepentirse. Esto determina que solo puede ser tratado con una medida de seguridad y no con una pena, creo. Esta sería una conclusión que seguramente un psicoanalista combatiría de una forma radical, pero yo creo que es convincente. Segundo, arrepentimiento y efecto premial del arrepentimiento son factores que entran dentro del concepto de retribución. Tercero, arrepentimiento requiere normativización. El juez no decide directamente sobre la actitud moral y evidentemente requiere elementos, factores externos que lo revelen. Y la cuestión sería entonces, y aquí si quieren dejo abierto y acabo, cuáles son las exigencias normativas para que el juez pudiera apreciar ese arrepentimiento y pueda medir las consecuencias. Sin más, me despido, les agradezco su atención y vuelvo a reiterar mi agradecimiento por la invitación a este congreso. Bueno, le agradecemos al doctor Pérez del Valle por su brillante conferencia magistral. A continuación, tenemos el honor de recibir también de manera virtual al doctor Marcelo Riquert, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Mar del Plata, máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, director del área departamental penal y de la especialización en Derecho Penal, categorizada A por la CONEAU de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador invitado en proyectos conjuntos con las universidades españolas de Castilla-La Mancha, Valencia y del País Vasco, expresidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, y su exposición se titula Inteligencia Artificial y Derecho Penal, límites para una interacción constitucional. Este tema es un tema de máxima actualidad en el cruce entre tecnología, derecho y garantías fundamentales. Doctor Riquert, buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, no? Escucha perfecto, muchas gracias. Bueno, por supuesto, en primer lugar, agradecer la invitación y darme la oportunidad de participar en este congreso donde he sido precedido por grandes profesores y he tenido el placer de poder escuchar grandes disertaciones durante el curso de la tarde. Quiero además aclarar que mi intención original era estar en forma presencial, pero por un problema familiar de último momento tuve que cancelar el viaje y por eso estoy por medio virtual. Y bueno, sabiendo las horas que llevan escuchando y lo avanzado de la tarde, vamos a tratar de cumplir con el tiempo asignado y bueno, en función de eso también decir que básicamente el tema es tan vasto que en realidad, bueno, pasaré una serie de, si se quiere, lineamientos de trazo grueso sobre las cuestiones que se encuentran involucradas. Que bueno, que en principio, como todo lo que está pasando en las últimas décadas acerca de la incidencia en nuestras vidas de los avances tecnológicos y cómo eso debe ser tomado desde el punto de vista del derecho penal, es algo que yo siempre digo a los juristas nos provoca un gran estrés, digamos. Las nuevas tecnologías, se suceden los avances con tanta velocidad que verdaderamente nos encontramos con el fenómeno de que no terminamos de cerrar la reflexión y pensar y organizar cómo afrontar un cambio cuando ya estamos con el siguiente, ¿no? Y esta es una situación nueva, es decir, es una situación que estamos teniendo los juristas en la actualidad, o sea, basta pensar para tener en claro cuando uno habla de aceleración, que, por ejemplo, el hacer algunos cacharros de cerámica fue un primer gran paso tecnológico que cambió la vida del hombre primitivo. Desde que se manejó un cacharro cerámico hasta que apareció la rueda pasaron 23.000 años.
Y desde que apareció, no sé, el VHS, los DVD y el Blu-ray, en una década eran obsoletos. Facebook apareció en 2004 y mis hijas me aclaran que es una cosa de viejos. Y estamos hablando de algo que usamos y que tiene nada más que 20 años. Es decir, hoy nos encontramos con que las cosas se suceden con tanta rapidez que lo que hace poco era ciencia ficción, hoy nos encontramos con que es realidad, ¿no? Los avances en interfaces cerebro-computadora. Hoy estamos hablando de la necesidad de reconocer neuroderechos. La fallida constitución chilena, que reemplazaría la de Pinochet, tenía una previsión expresa acerca del reconocimiento de los neuroderechos. Y si hay neuroderechos, ¿tiene que haber neurodelitos? ¿Qué pasa con la situación ya no tan fantasiosa, ya no tan tirada adelante en el tiempo, de que se pueda hackear nuestra cabeza? Sacar los datos directamente desde ahí. ¿Qué pasa con los avances fenomenales que se están dando en materia de robótica o de agentes autónomos? ¿Qué hacemos en materia de atribución de responsabilidad? ¿Quién es el autor? Cuando el Tesla, el sistema autónomo, falla y choca, mata a alguien, ¿quién es el responsable? Es cierto, el jurista está condenado a ir por detrás, es decir, a verificar que hay un cambio tecnológico trascendente que modifica la realidad social y entonces ver ahí, a partir de ese momento, digamos, qué capacidad tienen las normas históricas para aprenderlo o cómo debemos regular esa nueva situación, ¿no? Esto también plantea un problema claro, ¿no? Que estamos nada más que para ver lo que pasó y tratar de ajustarnos a ese cambio. Estamos nada más que para buscar cómo validar el avance, o también estamos para recordar que existen límites previos y que entonces no se puede avanzar en cualquier sentido, con cualquier velocidad y por cualquier propósito. Cuando digo que para los penalistas hoy la situación es además singularmente estresante, me refiero a que nos encontramos con que hay una aparición de nuevos instrumentos que debemos estudiar, que se dan también con una frecuencia enorme y que dificultan comprender las reales proyecciones que van a tener. Nada más que lo que pasó en el último año y medio. Si hablamos a nivel universal, diciembre del año pasado, se avanza tardía y por primera vez en un ciberconvenio, un convenio sobre cibercriminalidad de Naciones Unidas. Está actualmente por este año y el año que viene abierto a la firma. Nivel regional. El año pasado tuvimos la novedad de la aparición de la primer ley de inteligencia artificial en el mundo, la europea. Nivel local. Fines de 2023 sale la ley Olimpia y aparece la consagración normativa de la violencia de género digital, esa de la que también habló mi querido amigo Arocena hoy temprano. Entonces, estamos constantemente viendo cómo cambian las cosas, cambian las normas, hay nuevas propuestas y hay que estudiarlas. Yo quiero hacer foco en los minutos disponibles en el tema de inteligencia artificial. Es un tema amplísimo.
y se puede abordar desde muchos lugares. En particular, si se quiere, influido por el último libro de Kate Crawford, Atlas de Inteligencia Artificial, Poder, Política y Costos Planetarios, me interesa detenerme, enmarcar algo que habitualmente no forma parte de las presentaciones, ¿no? Cuando uno habla de inteligencia artificial, que no es ni tan artificial ni inteligente, no es para nada etérea, no se trata de cosas que están en el aire. Cuando se dice la nube pareciera que estamos refiriéndonos a algo incorpóreo, y la verdad es que es sumamente corpóreo. Bueno, Craig Crawford marca, que es una profesora australiana, es un top 10 en materia de inteligencia artificial a nivel mundial. Ella llama la atención sobre que la inteligencia artificial es corpórea, es material, está hecha de recursos naturales, de combustible, de mano de obra, de infraestructura, de logística, de historia y de clasificaciones. La inteligencia artificial depende por completo de un vasto grupo de estructuras políticas y sociales. Y debido al capital que se necesita para construirla, a gran escala, obvio, y los modos de ver que optimiza, ella dice, los sistemas de inteligencia artificial son diseñados para servir a intereses dominantes ya existentes. Su conclusión es, la inteligencia artificial es un certificado de poder. Y en esto, un breve inciso, no podemos soslayar que en realidad la tecnología ha provocado un cambio sobre el que tal vez el penalismo no está prestando suficiente atención. No nos estamos haciendo todavía cargo suficientemente del pasaje de lo que llamaríamos el capitalismo industrial al capitalismo de la información. Seguimos usando mucho el análisis del poder de Foucault y sus referencias al régimen de la disciplina. Pero la verdad que, como en una de sus últimas obras, Byung-Chul Han señala en su breve texto Infocracia, Foucault no pudo ver lo que está pasando ahora. Foucault no pudo ver que el régimen de disciplina ha sido o está siendo reemplazado por el régimen de la información, que la democracia está transformándose en infocracia, que las personas pasan de ser ganado laboral a ser datos y ganado de consumo, que lo que importa ya no son los cuerpos y su vigilancia, sino la información y los datos, que en gran parte el más importante elemento de control social, de vigilancia, dejó de ser, digamos, el panóptico, tanto en la versión carcelaria como en la versión dentro de lo laboral, como el estado panóptico del que hablaba Whittaker a fines del milenio pasado. Digamos, la cárcel, el control por sistema panóptico está siendo reemplazado por esto que tenemos en la mano, pegado y del que no podemos desprendernos, ¿no? Entonces, hay ahí algo sobre lo que reflexionar. Si cambian los medios de control, cambian los medios de ejercicio de poder, cambia toda la base sobre la que asentamos gran parte de nuestros desarrollos acerca de la incidencia del poder punitivo. En fin, la inteligencia artificial, retomo, en realidad tendríamos que verlo como una industria de extracción. No puede perderse de vista que la creación de sistemas de inteligencia artificial contemporáneos depende de la explotación de recursos energéticos y minerales del planeta con una mano de obra barata y procesamiento de datos para entrenamiento tomados a escala. La inteligencia artificial no tiene nada de abstracto,
es una idea, una infraestructura, una industria, una forma de ejercer poder y una manera de ver. Es la manifestación, nos dice Crawford, de un capital muy organizado, respaldado en vastos sistemas de extracción y logística, con cadenas de suministros que abarcan todo el planeta, al que en el camino, por supuesto, están alterando significativamente. La columna vertebral de la inteligencia artificial son los minerales, en particular el mineral de litio, y otros 18 minerales que, digamos, llamamos de tierras raras. Por ejemplo, lantano, cerio, praesodimio, samario, europio, cadolinio. Si alguna vez escucharon antes de hoy estos metales que existían, son gente muy informada, realmente, ¿no? Pero fíjense que cuando asume Trump, una de las primeras cosas que le dice a Zelensky, el presidente de Ucrania, es que dentro de los marcos de relación entre Estados Unidos y Ucrania debía darse prioridad a Estados Unidos en el acceso a estos minerales de tierras raras, que Ucrania es uno de los países que más tiene. En lo que tiene que ver con el litio, todos sabemos que nuestro país es un gran productor de litio, integra el llamado triángulo del litio junto con Chile y Bolivia. Entre estos tres países está repartida alrededor del 65% de los recursos mundiales de litio, que principalmente se extrae de los salares de la puna. Nuestra producción, que en 2022 era de 35.000 toneladas de litio, en 2024 fue de 73.000 y este año se espera que sea de más de 115.000 toneladas. Es decir, el crecimiento en 2 años ha sido del 229%. Y el problema es si simplemente mandamos el material y no estamos haciendo acá lo que se necesita, ¿no? Para tener una idea del impacto ambiental que esto tiene, fíjense una cosa, un smartphone requiere más o menos 8,5 gramos de litio. La batería de un Tesla S requiere 63 kilogramos de litio. Digamos, de eso estamos hablando. Entonces, bueno, más allá de que se haya construido una imagen pública, si se quiere, medio mítica, acerca del compromiso ambiental de la industria detrás de la inteligencia artificial, de la sustentabilidad ambiental, y que haya varios papers dando vueltas acerca de los algoritmos verdes, lo cierto es que estamos frente a una industria extractiva no solo de datos, sino de minerales, y una industria que requiere colosales cantidades de energía para funcionar, y enormes, gigantescas granjas de servidores para procesar. Es decir, estamos frente a una suerte de lo que Crawford llama una mega máquina, que depende de estructuras industriales, cadenas de suministros y manos de obra extendida por todo el mundo, que tiene un alto costo. Uno de los recortes habituales es justamente en la mano de obra, porque aunque en Amazon a los empleados se los llame asociados, el trato que reciben no sería de tal, su labor se registra y se monitorea chequeando hasta su estado emocional para maximizar la eficiencia. Después vamos a hacer, si tenemos tiempo, un inciso sobre el tema de los estados emocionales, ¿no? Pero hay una suerte de ideología de extracción de datos que en el campo de la inteligencia artificial se ha llevado a una escala gigantesca, ya que los datos son la base de su éxito y su rentabilidad, y bueno, obviamente ese manejo, esa absorción de datos pone en crisis varios derechos fundamentales. En este punto parece interesante, nuevamente, llamar la atención sobre una de las novedades normativas. Dije hace un ratito que en 2024 apareció la primera ley de inteligencia artificial, el reglamento de inteligencia artificial
europeo. En Europa ya hubo algún antecedente que nos interesaba desde el punto de vista de lo estrictamente penal. Hubo una resolución del Parlamento Europeo del 6 de octubre de 2021 sobre inteligencia artificial en el derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales. Y allí ya se había identificado, si se quiere, una serie de premisas a no perder de vista. La resolución del Parlamento Europeo de 2021 llamaba la atención sobre que la inteligencia artificial ofrecía posibilidades y riesgos extraordinarios, advertía que no era un fin en sí misma, sino que era un instrumento al servicio de las personas. Nos decía entonces que el objetivo de la inteligencia artificial debe ser aumentar el bienestar, la capacidad y la seguridad de humanos, pero, como conclusión, nos decía, cuidado, su uso en el ámbito del derecho penal se basa en la promesa no siempre cumplida de reducir la criminalidad. Y ya antes de la Ley de Inteligencia Artificial Europea, se habían identificado una serie de problemas vinculados, incluso alguno, Daniela Dupuy lo mencionó dentro de su exposición, y yo diría que se podrían sistematizar en 4 grandes rubros. Todo lo que tiene que ver con la tecnología de predicción criminal, es decir, la vigilancia predictiva, las cuestiones vinculadas al reconocimiento facial, todo lo que tiene que ver con los agentes autónomos o artificiales, todo lo que tiene que ver con la gestión judicial, es decir, la inteligencia artificial en apoyo de decisiones judiciales. Una cosa es si es de gestión y otra es cuando hace ese apoyo a partir de valoraciones de riesgos. Y después todo lo que tiene que ver con la cibervigilancia, que la pandemia sanitaria potenció ampliamente. Entonces, frente a toda esta cantidad de posibilidades, respecto a esta inteligencia artificial que ya ha llegado, está entre nosotros en todo momento, la Ley de Inteligencia Artificial Europea hace un enfoque basado en el riesgo y define 4 clases de riesgos en el uso de los sistemas de inteligencia artificial. Habla de aquellos que producen un riesgo inaceptable, aquellos que producen un alto riesgo, aquellos que producen un riesgo limitado y finalmente aquellos que tienen un riesgo mínimo o que directamente no hay riesgo. En este último caso dice, basta simplemente con que se fomenten códigos de conducta y ética a los que las empresas adhieran. En los casos de riesgos limitados y alto riesgo, se implementan controles de distinta intensidad que incluyen tareas de prueba, documentación, transparencia y notificación. Y quiero llamar singularmente la atención, porque este es el objeto de la charla, qué es lo que pasa con lo que se llama de riesgo inaceptable y aclarar por qué el riesgo es inaceptable. El riesgo es inaceptable o intolerable porque implica afectación ineludible de derechos fundamentales. Entre nosotros hablaríamos de derechos reconocidos y garantizados constitucionalmente. En este caso, en los de riesgos intolerables o inaceptables, la solución europea es directamente su prohibición. Artículo 5 del reglamento, que además es lo primero que entró en vigencia. Desde febrero de 2025 rigen las prohibiciones. ¿Qué cosas, por ejemplo, se prohíbe? Se prohíbe la introducción en el mercado, la puesta en servicio para este fin específico o el uso de sistemas de inteligencia artificial que creen o amplíen bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción no selectiva de imágenes faciales de Internet o de circuitos cerrados de televisión. Estamos diciendo que se limitan las herramientas de reconocimiento facial.
es común encontrarse además con la advertencia acerca de que la inteligencia artificial puede estar entrenada sobre la base de un conjunto de datos sesgados y que pueden producirse entonces la existencia de lo que llamaríamos algoritmos injustos o propuestas de solución algorítmica injustas. Bueno, acá nuevamente es un problema que tiene que ver con las políticas de clasificación, que son una práctica central dentro de la inteligencia artificial, ya que solo a través de ellas es que se determina cómo se reconoce y produce inteligencia de las máquinas, que vuelan desde los laboratorios hasta la industria tecnológica. La extracción, medición, etiquetado y ordenamiento de datos con los que los sistemas se entrenan son los que generan los resultados discriminatorios dentro de las categorías como raza, clase, género, discapacidad o edad. Adscribir un dato, una categoría, es una manera de cosificar el fenómeno sacándolo de una mesa indiferenciada. Por ejemplo, para reconocimiento de imágenes se usan bases como ImageNet, que tiene 21.841 categorías. Para tener estas categorías, obviamente todo se simplifica, se achata y se etiqueta. Lejos de la pretensión de objetividad, es un ejercicio profundamente ideológico que privilegia y puebla algunas categorías en desmedro o en omisión de otras. No hay demasiada diferencia, salvo el volumen, la escala, entre esto y, por ejemplo, la célebre craniometría del frenólogo Samuel Morton a mediados del siglo XIX, ¿no? Morton juntó una cantidad que llegó a más de 1.000 cráneos que están en exhibición en el Penn Museum de Filadelfia, donde estudiando por el volumen de los cráneos llegaba a la conclusión, tal vez tomada previamente, de la superioridad de la raza caucásica, ¿no? Entonces, bueno, muchos métodos de aprendizaje automático se basan en esto y también muchos de ellos incursionan en distinciones que tienen que ver, por ejemplo, con temas vinculados a la sexualidad o a la criminalidad. Es decir, categorizaciones que son profundamente relacionales y determinadas socialmente, que son contextuales, que son cambiantes según el momento y el lugar, que no son entonces, por cierto, fijas y aplicables en todo lugar del mismo modo. Entonces, bueno, esto es otro dato que no podemos olvidar. Dentro de las prohibiciones de la Ley de Inteligencia Artificial Europea, el quinto inciso C prevé justamente aquellas que tienen que ver con las clasificaciones. También se prohíben las que tienen que ver con los reconocimientos emocionales, muchos de ellos basados en un famoso psicólogo norteamericano, Paul Ekman, que es en quien se basó la serie Lie to Me, ¿no? Y están basadas las herramientas de reconocimiento emocional, dejando de lado una vasta bibliografía que controvierte la premisa de que el estado interior emocional de alguien puede evaluarse con precisión analizando su rostro. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cuánto me queda? Está bien, doctor. Todavía le quedan 20 minutos. ¿10 tengo? Sí, 20. Voy bien, entonces. Bárbaro. Entonces, ahí tenemos otro tipo de prohibiciones. Insisto en estas prohibiciones porque después lo voy a relacionar con normas recientes vigentes en nuestro país. Hay algo que muchas veces surge, que es una suerte de aura de objetividad, porque estamos pensando que se trata simplemente de ordenamientos de ceros y unos, que estamos frente a pura matemática, pero en realidad los algoritmos esconden sesgos a veces intencionales, a veces no intencionales, y sobre estos, después, por ejemplo, podemos tener cosas como prácticas policiales que generan bucles de retroalimentación que provocan una vigilancia más acentuada sobre grupos determinados, es decir, que exacerban
la selectividad de los grupos de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con vigilancia predictiva, es decir, instrumentos como PredPol. ¿No? Y más de una vez uno se encuentra con que aparecen estas propuestas de decir, vamos a crear grandes bases de datos, vamos a comprar sistemas que van a permitir llevar una suerte de mapa del delito en caliente, amplio, inmediato, y entonces poder caer y generar prevención y represión muy precisa en determinados lugares del medio urbano. Y bueno, la verdad es que lo que se ve es que simplemente esto lo que está haciendo es acelerar un modo de selectividad ya vigente. No se hacen estas herramientas para buscar, digamos, delincuencia de cuello blanco. Se hacen para perseguir delitos patrimoniales o contra la integridad física comunes, ¿no? Entonces, esto también es un problema que prohíbe se use la Ley de Inteligencia Artificial Europea. Otro problema similar se da, por ejemplo, en el apoyo de decisiones judiciales sobre valoración de riesgos. Sistemas como Compass en Estados Unidos que te hacen predicción acerca de la posibilidad de reincidencia. Entonces, lo que sería un juez de ejecución tiene que definir, por ejemplo, si da una libertad condicional, una libertad asistida o permite una salida. Y el sistema le dice, bueno, mire, la verdad que si lo suelta, usted tiene alta probabilidad de que esta persona vuelva a delinquir. Ha habido numerosísimos casos judiciales donde se ha demostrado que factores que tienen que ver con la raza, con el poder económico, con el lugar de radicación, han incidido drásticamente en que se privilegien negativas respecto de otros casos, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de clasificaciones y valoraciones también quedarían prohibidos. Para cerrar, ¿por qué me interesa llamar la atención sobre la norma regional europea? Que además estamos viendo que no está siendo seguida rápidamente ni tomada como modelo, porque justamente trabaja sobre la idea de poner límites, trabaja sobre la idea de que no se puede avanzar en cualquier dirección sin limitaciones. El año pasado y este año hemos tenido una serie de resoluciones del Ministerio de Seguridad que tienen que ver con esto. Por ejemplo, la resolución 428 de 2024, vinculada a algo absolutamente necesario, coincido totalmente con lo que dijo la doctora Dupuy, el ciberpatrullaje es necesario, y también, como dijo la doctora Dupuy, cuando se trata de analizar todo este tipo de medidas, hay una cuestión de proporcionalidad en el medio, ¿no? Es decir, se puede ir de mayor nivel de intrusión, de menor a mayor nivel de intrusión, y a mayor nivel de intrusión o a mayor nivel de posible afectación de derechos fundamentales, es necesario fijar límites, ¿no? Entonces, ¿es necesario el ciberpatrullaje con uso de fuentes abiertas? Sí. Para todo. Y yo diría que no. Para todo no. Para determinados delitos sí. Pero para cualquier cosa, no. El artículo 2 de esta resolución habilita a la policía para realizar labores preventivas en el ciberespacio y primero enuncia una cantidad muy importante de delitos graves. Pero cuando llegamos a la letra O sea, imagínense que hay que pasar hasta la letra O, en la O dice cualquier delito del que se pueda obtener noticia a través del ciberespacio. Entonces quiere decir que para cualquiera. Esto es un exceso. Daniela habló hace un ratito acerca del uso de agentes reveladores tecnológicos. El artículo 3, inciso E, habilita a la policía al uso de la herramienta del agente revelador tecnológico, dice, conforme la ley 27319.
Bueno, cuidado porque la ley 27319 también tiene sus propios problemas. Y aunque a veces se utiliza en el lenguaje coloquial y a veces hasta en papers técnicos se habla de agente encubierto digital o informático, no se trata de un agente encubierto de lo que estaríamos hablando, sino de un agente revelador. Y el agente revelador, para nosotros, mucho antes de estas discusiones tecnológicas, tenía ya unos límites bastante duros, fijados por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en un leading case de los años 90 que se llamó Fiscal con Fernández. Es decir, el agente revelador informático tiene que tener límites. Los límites de admisión de la provocación. Toda la discusión acerca del agente provocador y la doctrina de la celada legal está por detrás de esto. Y esto, en lugar de discutirse en el Congreso, de definirse por ley, se está definiendo por vía de simplemente resoluciones ministeriales. Lo que me parece que es, por cierto, un problema importante. La resolución 710 del mismo ministerio crea una unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Fíjense qué facultades habilita esta resolución. 4C. Reconocimiento facial en tiempo real mediante cámaras de seguridad. 4D. Usar algoritmos para predecir futuros delitos. 4E. Procesar grandes volúmenes de datos para crear perfiles de sospechosos, es decir, ciudadanos clasificados como sospechosos y no sospechosos. 4J. Analizar redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios. Este mes pasado, tuvimos la aparición del decreto 383, que establece el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina. Por ejemplo, procesar grandes volúmenes de datos para crear perfiles de sospechosos, hoy se vincula además con normas que, como el artículo 6, inciso 8 de este nuevo estatuto, hablan de registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir. Quiero hacer notar que todo esto que estoy mencionando son cosas que desde febrero de 2025 están prohibidas en la Ley de Inteligencia Artificial Europea. Podríamos seguir un rato más y yo ya sé que estoy cumplido en tiempo y que ya es tarde. Pero la conclusión final de esto sería: no hay ninguna duda, desde mi modesto punto de vista, de que debe haber una regulación jurídica importante de la inteligencia artificial, en particular en lo que tenga que ver con sus intersecciones con el derecho penal. Que cuando regulemos estas intersecciones penales, no debemos olvidarnos que el derecho penal interviene con límites después del delito. Y entonces, como decía aquella resolución europea de 2021, en algo que puede parecer recordar cosas de perogrullo, pero que en los tiempos que corren parece importante no olvidar, cuando regulemos las intersecciones penales de la inteligencia artificial, debemos hacerlo de tal modo de no perder de vista que no podemos consagrar derecho penal de autor, que tenemos que decirle que no al estado de policía, que tenemos que decirle que no al peligrosismo, que tenemos que decirle que no a la vigilancia masiva ilimitada, aunque ésta sea posible. Que la razón de eficacia no legitima el olvido del sistema de garantías que se construyó durante siglos y con ríos de sangre. Entonces,
Como ya en 2021 se señaló en Europa y como en 2024 se normativizó, las aplicaciones de inteligencia artificial que colisionen con los derechos fundamentales, simple, sencillamente, aunque prometan la mayor de las eficacias, deben ser prohibidas. Muchas gracias, quedo a disposición si hay alguna pregunta o alguna discusión que lo que dije pueda haber suscitado. Bueno. Si alguien quiere formular alguna pregunta. ¿Nadie? Le agradecemos al doctor. Agradecemos, entonces. doctor, por su exposición. Bueno, muchas gracias entonces por el espacio.